esbirros de la corona británica presionaron la Organización Mundial de la Salud, OMS, para programar un panel de expertos de 2 días sobre los pros y los contras de la autorización del uso de drogas experimentales no probados dentro de la zona de brote de ébola. Microbiólogos celebridades están aclamando rebote misionero evangélico Dr. Ken de Brantley de una infección contraída ébola en Sierra Leona, gracias a un nuevo fármaco maravilla llamado SMAP. Con gran atención, las audiencias del mundo vieron un emocionante drama televisado de un médico voluntario caballeroso ayuda a su colega femenina talados, seguido de una huida desesperada de África y luego un replanteo de los periodistas frente a un hospital estadounidense. Cuentos surgieron de una cámara de aislamiento de cómo un vial refrigerado de suero secreto goteó en las venas del héroe, le salvó la vida dentro de 1 hora. Si la remontada asombrosa de una muerte segura suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. En medio del pánico mediático sobre la propagación de contagio ébola, cualquier duda sobre la terapia basada en anticuerpos y las inconsistencias en la historia Brantley están siendo pisoteados en una estampida de personal médico extranjero que huyen de África Occidental. En primer lugar, la atribución de su recuperación casi instantánea a SMAP se fabrica nonsense. Es fisiológicamente imposible para anticuerpos para desencadenar la reacción inmune de un paciente en cualquier cosa menos de 1 día. Una mirada más cercana a los anticuerpos de bioingeniería en el cóctel de drogas revela un desprecio temerario de la amenaza potencial de cáncer para los pacientes. Los muchos proponentes de la terapia de anticuerpo monoclonal, MAP, son muy conscientes de los riesgos de anemia cancerosas, ya que los pocos estudios con animales de laboratorio eran demasiado cortos para controlar los efectos secundarios en ratas y monos. En las sombras de la exageración de los medios, algunos números necesita aclaración sobre brote de ébola. La tasa de mortalidad por ébola es ni de lejos el 90%. En el peor, es menos de la mitad, y la mayoría de las víctimas murió probablemente de la combinación de agentes patógenos no solo ébola. Mientras que el ébola mató a menos de 1000 personas este año, mientras tanto la muerte de alguna parte alrededor de 250.000 de personas en África, en su mayoría niños, murieron de malaria en el mismo periodo, sin hacer titulares en la prensa occidental. 3 divos de virología. Un trío de microbiólogos con sede en Londres instó firmemente al uso de fármacos experimentales no probadas en África para proteger a los trabajadores de salud en un 08 de agosto conferencia telefónica con funcionarios de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, en Atlanta, Georgia. Las voces estridentes que insisten en la dispensación de medicamentos no probados incluyen David Heyman, director de Seguridad de la Salud Global en Chatham House, la contraparte la política mundial británico del Consejo de Relaciones Exteriores. Como director adjunto de la OMS, Heyman ganó notoriedad en 2002 por su colocación de clavos médicamente incorrecto del acrónimo SARS en el brote de coronavirus Hong Kong. Desde coronavirus tiene síntomas diferentes de síndrome respiratorio agudo severo, el término era una referencia al estado politizada región de administración especial del territorio después de la entrega de la colonia de la corona a la soberanía de China. En la tradición Tory, el microbiólogo estadounidense fue recompensado por la bofetada vengativa contra descolonizado Hong Kong, cuando la familia real le dio el título de comandante honorario del Imperio Británico, QB. Quizás su enfermedad de baja estima por SQ debe ser llamado BAS. Síndrome de Arnold Benedict. Jeremy Farrar, un profesor británico de la medicina tropical en la Universidad de Oxford y director del Wellcome Trust. La caridad médica fue establecido por una beca de Sir Henry Wellcome, un magnate farmacéutico nacido en Wisconsin que a finales del siglo XIX fundó la compañía predecesora de GlaxoSmithKline. En 1910, Wellcome se convirtió en un ciudadano británico y en consecuencia fue honrado con el título de caballero por traición contra su República Democrática nativa. En segundo lugar, solamente a la Fundación Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust promueve el uso de medicamentos recetados en el mundo en desarrollo, incluyendo África.
Barón Dr. Peter Piot, el co-descubridor belga de Ebola filovirus en Zaire, es profesor en la Universidad Imperial de Londres, el ex subsecretario de la ONU, y ex director de ONU-SIDA. Su ennoblecimiento por el rey Alberto II puede parecer inapropiado para un microbiólogo hasta que uno se da cuenta de que los señores feudales y sus caballeros fueron también despiadados asesinos profesionales, de ratones y hombres. Cualesquiera que sean las afirmaciones no verificadas de estos maestros de biociencia, el método de ingeniería genética SMAP es fundamentalmente errónea. La fusión de células de ratón, rata, tejido del vaso y mieloma, células blanco sanguíneas cancerosas en la médula ósea, produce anticuerpos agresivos que cambian el sistema inmune a toda marcha, causando anemia canceroso. Estimulación excesiva de plasma ósea produce anticuerpos anormales que puede también infligir daños graves al sistema riñones y nervios. Salvado de ébola, mueren de cáncer no es una solución. Además de estos efectos secundarios adversos, hay básicamente 3 golpes adicionales contra la prescripción de anticuerpos no probados. En primer lugar, estos agentes inmunes interrumpir pueden alentar el virus ébola para mutar hacia una mayor virulencia, similar a como los antibióticos empujaron bacterias en evolucionar en superbacterias resistentes a los medicamentos. Un supervirus más poderoso que el ébola podría acabar con toda la raza humana. En segundo lugar, uno de los 3 MAD en el cóctel de drogas SMAP fue probado solo en ratas, una especie que no comparte los mismos sistemas de coágulos o de ganglios linfáticos como seres humanos, y la coagulación dentro de las arterias pequeñas es uno de los principales aspectos que amenazan la vida de ébola. En tercer lugar, la panacea del tratamiento MAP promoverá la percepción errónea de inmunidad entre los médicos extranjeros inyectadas y los trabajadores de ayuda que, por el contrario, serán portadores. A diferencia de las bacterias, los virus no mueren, pero solo en estado latente. La estructura del ARN conserva la capacidad de replicar cuando las condiciones son adecuadas. Calefacción y el perro día veranos interior-invierno proporcionan las condiciones ideales en las zonas templadas de la reactivación del virus tropical. Sin cuarentenas estrictas y seguimiento de toda la vida de los portadores potenciales, el virus ébola pronto podría extenderse como el resfriado común a todas las personas en este planeta. Otorgado por la realeza y recompensados por la industria farmacéutica, los aventureros de medicina en Londres están jugando a la ruleta rusa con millones, incluso miles de millones de vidas inocentes en todo el mundo. Reina MAP de las plagas. No es casualidad que la cartera de patentes de anticuerpos monoclonales, MAP, que supuestamente curó a los 2 misioneros estadounidenses, son propiedad de Su Alteza la Reina Elizabeth II. Los derechos de propiedad intelectual, DP, de la investigación financiada por el gobierno en el Reino Unido y sus reinos subordinados, entre ellos Canadá, no pertenecen a los inventores sino enteramente a la corona. Patentes reales, a diferencia de los derechos de propiedad bajo la ley civil, no están sujetos a un periodo de vencimiento de 50 años, pero se mantienen a perpetuidad como una prerrogativa de la monarquía. El régimen de derechos de propiedad intelectual de la corona no es solo el vestigio de la monarquía absoluta, ya que cualquier resultados de la investigación pueden ser asegurados bajo la ley de secretos oficiales. Detrás de una fachada más liberal de las políticas de derechos de autor descentralizadas en los niveles más bajos del Estado, los derechos de patente de la corona permanecen básicamente sin reformar. Los derechos de autor de la reina asegura que las agencias nacionales de salud en el mundo en desarrollo nunca se les permitirá fabricar anticuerpos monoclonales para su población interna sobre una base legal y por lo tanto no pueden comercializar sus medicamentos genéricos en el extranjero. El escándalo SMAP es una abominación contra el espíritu científico y los derechos humanos. ¿Quién dice? Sede de la OMS en Ginebra reaccionó favorablemente a Londres que llama. En las últimas décadas, la Agencia de Salud de Naciones Unidas se ha transformado en un club privilegiada para los microbiólogos a base de laboratorio en lugar de una red de médicos generales en el frente de la medicina pública.
La convocatoria de una reunión de 2 días de emergencia de expertos fue emitida por la OMS subdirector Marie-Paule Kieny, quien dirigió la iniciativa para la investigación de vacunas desde su creación. La mayor desarrollo de la vacuna es un fraude lucrativo que involucra las subvenciones del gobierno para lacayos de investigación de la industria farmacéutica. Margaret Chan, el director no médico de la OMS, es un ferviente partidario de la investigación de vacunas de miles de millones de euros, que es financiado por los contribuyentes, sino beneficioso solo para las grandes empresas farmacéuticas. Durante su mandato como director de la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong durante el brote de SARS, Chan era un enemigo obstruccionista de las propuestas para la esterilización de aire dentro de las instalaciones médicas y el uso de la terapia a base de hierbas, incluso después de que ambos enfoques innovadores tuvieron éxito en detener el coronavirus en el continente China, en contraste con la investigación de vacunas en gran medida financiado pero sin fruto. Los hábitos equivocados de pensamiento se traducen en muertes innecesarias y dolor a millones de víctimas que merecen la atención centrada en el paciente en lugar de la crueldad institucional, engaño en lugar de terapia. El regreso de Brantley desde el borde de la muerte no fue ni un milagro de la ciencia, ni un acto de Dios. Su salvación se debió a la simple ruptura anticuada de una fiebre. La ingesta de agua limpia reduce la inflamación. En el proceso, la sangre se diluye, teniendo de ese modo un efecto anticoagulación que reduce el riesgo de daños a las arterias pequeñas, un aspecto que amenaza la vida de la fiebre ébola. Si los 2 médicos estadounidenses infectados se recuperan por completo no prueba la eficacia de tratamientos MAC, ya que las probabilidades de sobrevivir a una fiebre hemorrágica son mucho más altos dentro de una sala de aislamiento antiséptico del hospital de la Universidad de Emory, equipado con aire purificado, duchas frecuentes, inodoros y sábanas limpias, que en la humedad húmeda del África rural llenos de enfermedades. En contraste con los suburbios de Atlanta, Georgia, la gente del campo en el epicentro de África Occidental todavía saca agua de ríos residuales contaminadas y no tienen acceso a la filtración del aire en interiores o incluso bolsas de hielo para enfriar una frente febril. No es extraño que la tasa de mortalidad del ébola es tan alto. En lugar de una panacea costoso y poco fiable, lo que realmente se necesita en África Occidental es una cantidad masiva de baja tecnología de equipos de salud pública, incluidos los filtros portátiles de agua, purificadores de aire, pequeños generadores de energía, máquinas de hielo y pequeños transmisores de radio. Dada la corrupción desenfrenada dentro de una región todavía heridos de guerra y rebelión, dichos suministros nunca ir más allá de las grandes ciudades en la zona de epidemia. Los temores de los medios generados de una pandemia de ébola han saboteado cualquier programa de alivio médico efectivo fuera de unos pocos focos de esperanza mantenidos por personal local de la clínica, algunas iglesias y escuelas que sirven como centros de ayuda, y una minoría de funcionarios dedicados y líderes de la comunidad. La situación, en definitiva, está maduro para la desestabilización sociopolítica en la preparación para la recolonización de los estados africanos. Renacimiento del imperio. Es curioso, por cierto, cómo los estudios de Zaire del ébola, CEBOF, están llevando a cabo en silencio en el remanso de Winnipeg, Canadá. Llegó a buen término justo a tiempo para el misterioso brote de 2014 en Guinea. Aún más inexplicable es por qué el brote no era de la endémica, nativa, Ivory-Coast posee un subtipo sino CEBOF, que se origina en la lejana África Central. ¿Cómo podría CEBOF han viajado desde la región del Congo a través de 4.000 kilómetros de tierras de cultivo en la selva a África Occidental sin dejar un rastro de miseria o incluso un rastro en cualquier aeropuerto congoleño? La conclusión lógica es que la primera infección provenía de una fuente europea o estadounidense, ya sea de un espécimen de laboratorio o como un acto deliberado de bioterrorismo. El primer escenario se debe excluir porque nadie en su sano juicio enviaría un vial de suero de sangre congelada o una diapositiva manchado de sangre en África Ebola propensa West. Las muestras siempre salen de la región y no en ella.
A juzgar por el alto estado de alerta en la sede de CDC en Atlanta, el brote de 2014 es un acto de guerra biológica. Ya que ningún grupo terrorista conocido se atribuyó la responsabilidad, debe ser un programa patrocinado por el Estado que lanzó BioWar en África. Antes de discutir BioWar capacidad, la motivación debe ser examinada. La creación de Chatham House tras la Primera Guerra Mundial fue que impulsó en gran medida por la influencia de un gigante político de la política exterior llamado Cecil Rhodes, el consolidador del Imperio Británico en África. El potencial sin explotar del continente negro fue anunciado por Rhodes como un tesoro para el futuro de Gran Bretaña durante los próximos siglos. La visión imperial de Rhodes, sin embargo, fue arrastrado en las últimas 3 décadas por la marea de la liberación nacional y la victoria del movimiento anti-apartheid. La próxima gran caída de los intereses británicos en África proviene de 4 potencias, como Francia con su estrategia lingüística francófona, los Estados Unidos y el Comando África del Pentágono, la oleada islámica hacia el sur de la región del Sahara y el Cuerno, y dinamismo económico de miles de millones de dólares de China. Sin fuerzas militares suficientes y de una economía nacional en declive, Londres se está convirtiendo en un enfoque de poder blando de la utilización de sus activos científicos, académicos y medios de comunicación para misionar élites africanas y la generación más joven. La crisis repentina ébola demuestra a los africanos de que Gran Bretaña con sus patentes de anticuerpos y los profesores de medicina tropical influyentes está proporcionando el tipo adecuado de liderazgo armados con la ciencia avanzada. Sin embargo, es fácil olvidar que los que controlan los anticuerpos son los únicos que pueden dar rienda suelta confortablemente a un virus asesino. Clave Javio Warfare a la recolonización de inglés de habla África. Un punto sobresaliente en la crisis ébola es que Inglaterra, con su enorme población de inmigrantes de África Occidental, no ha reportado un solo caso de entrada de ébola. Dios salve a la reina, aunque todos sus caballos y todos sus hombres no pueden poner el imperio británico juntos de nuevo. Dentro de los laboratorios de la muerte los reales que no don batas blancas de laboratorio o inyectar suero en roedores para ganar los derechos de autor en anticuerpos. Esas largas horas dentro de los laboratorios Eden se pusieron en por sus leales súbditos de protones hacia abajo. El Ministerio de Defensa, MOD, del Laboratorio de Armas Biológicas se encuentra cerca de Stonehenge en Salisbury, Wiltshire, un condado más conocido por su queso que para ricina y el anthrax. Allí, la ciencia y la tecnología del Laboratorio de Defensa, DSTL, mantiene 2 áreas de alta contención para la investigación viral, que comenzó allí en 1953, en sus argumentos, el establecimiento de investigación microbiológica, gaseados y roció conejos, ovejas e incluso seres humanos con bacterias de forma rutinaria y virus. Virus de las fiebres hemorrágicas fueron probados en el campo mucho antes del 1976 descubrimiento de ébola. A finales de 1950, los microbiólogos de Porton Down recogieron un flavivirus letal, la enfermedad transmitida por garrapatas en los monos de los bosques Kyasanur de Karnataka, India. En colaboración con la Unidad de Investigación del Ejército de Estados Unidos, el MRE llevó a cabo pruebas de virulencia en los sujetos de prueba humanos entre los que los veteranos de guerra, los ancianos y los discapacitados mentales. Estudios relacionados en fiebres hemorrágicas se realizaron en los virus Al-Kurma y Omsk, recogidos, respectivamente, de Arabia Saudita y Rusia. 7 años después de la Convención sobre Armas Biológicas, el MRE fue cerrado y sus instalaciones de laboratorio fueron trasladados al Centro de Civil Aplicada a Investigación Microbiológica. El programa de guerra biológica militar Correr se oculta dentro de la evaluación de defensa y la agencia, DERA, que continuó la investigación de guerra biológica laboratorios de defensa y secretas o bajo contrato con los institutos de investigación civil en universidades y hospitales. Investigación ébola fue compartimentada y asignado a los laboratorios de enfermedades infecciosas y tropicales de los departamentos universitarios, encabezados por los microbiólogos respetables como profesores Farrar e Imanipiot.
Asignación por etapas de los contratos de investigación protege estos finos caballeros de escrúpulos morales sobre la creación de bioagentes que pueden matar indiscriminadamente a millones de mujeres y niños. Debido a los temores de escape del virus en las densamente pobladas islas británicas, DERA subcontrata pruebas Evofmab en monos con el Laboratorio Nacional de Microbiología de la Agencia de Salud Pública de Canadá en Winnipeg. Los profesores y estudiantes de los departamentos de Inmunología y Microbiología de la Universidad de Manitoba realizaron estos experimentos simios. Por outsourcing, la guerra biológica se protege en flagrante violación de la Convención de la ONU, mientras que endosar ningún riesgo de responsabilidad sobre los contribuyentes canadienses. Después de años de preparación, se llevaron a cabo la serie de estudios de Manitoba Mab en monos de prueba en 2013 y 2013, con los resultados publicados en noviembre. El momento en que los resultados de pruebas eficaces de Mab en simios fue notablemente cerca del brote inicial ébola que estalló en Guinea en marzo. El papel de América. Un problema para los ciudadanos estadounidenses es la razón por 2 médicos enfermos fueron trasladados a Atlanta a riesgo de propagación de la pandemia. Los E.1. Cuando existen instalaciones médicas modernas en los países afectados de África, como el JFK Memorial Hospital, financiado por USAID en Monrovia, Liberia, o Hospital Americano y Resorts en Lagos, Nigeria. Los Methodist Church y americanos católicos también financian en pacientes centros médicos de la región. Estas instituciones financiadas por Estados Unidos deberían haber puesto en marcha un grupo de trabajo para el cuidado de ébola regional paciente y para proteger a visitar trabajadores médicos estadounidenses, como los Dres. Brantley Whitable. La única explicación lógica para el ingreso de pacientes de ébola en el territorio de los Estados Unidos es la vigilancia de la guerra biológica mundial por el CDC, que está cooperando con las ramas médicas del Departamento de Defensa. El legado de los ataques con Anthrax de 2011 en Washington D.C. han salido de la mano dura de antiterrorismo en la salud pública. Aparte de su subagencia casi independiente CDC orientada a la seguridad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha tenido un papel muy pequeño civil en la respuesta de salud pública a la amenaza del ébola. La unidad británica de un imperio revivido a través de África, junto con la excesiva influencia de GlaxoSmithKline y Wellcome Trust en la OMS, probablemente pronto obligará a Washington a reevaluar su postura actual como un todo una fuerza de reacción militar en el continente africano. No está claro si la presencia de Estados Unidos en África puede ser reformado de su marasmo caótico de las misiones cristianas, puestos de comando de África, los proyectos de USAID y marketing de la marca corporativa. La visión americana de principios de nutrir la democracia genuina, autodesarrollo comunitario sostenido y la salud pública en el otro lado del Atlántico parece un sueño cada vez más lejano, si no un espejismo ilusorio. Mientras que el ébola mató a menos de 1000 personas este año, mientras tanto la muerte de alguna parte alrededor de 250.000 de personas en África, en su mayoría niños, murieron de malaria en el mismo periodo, sin hacer titulares en la prensa occidental. 3 divos de virología. Un trío de microbiólogos con sede en Londres instó firmemente al uso de fármacos experimentales no probadas en África para proteger a los trabajadores de salud en un 08 de agosto conferencia telefónica con funcionarios de los Centros para el Control de Enfermedades, y las inconsistencias en la historia Brantley están siendo pisoteados en una estampida de personal médico extranjero que huyen de África Occidental. En primer lugar, la atribución de su recuperación casi instantánea a SMAP se fabrica nonsense. Es fisiológicamente imposible para anticuerpos para desencadenar la reacción inmune de un paciente en cualquier cosa menos de un día. Una mirada más cercana a los anticuerpos de bioingeniería en el cóctel de drogas revela un desprecio temerario de la amenaza potencial de cáncer para los pacientes. Dario Caballeroso ayuda a su colega femenina Talados, seguido de una huida desesperada de África y luego un replanteo de los periodistas frente a un hospital estadounidense.
Cuentos surgieron de una cámara de aislamiento de cómo un vial refrigerado de suero secreto goteó en las venas del héroe, le salvó la vida dentro de una hora. Si la remontada asombrosa de una muerte segura suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. En medio del pánico mediático sobre la propagación de contagio ébola, cualquier duda sobre la terapia basada en anticuerpos y los muchos proponentes de la terapia de anticuerpo monoclonal, MAB, son muy conscientes de los riesgos de anemia cancerosas, ya que los pocos estudios con animales de laboratorio eran demasiado corto para controlar los efectos secundarios en ratas y monos. En las sombras de la exageración de los medios, algunos números necesita aclaración sobre brote de ébola. La tasa de mortalidad por ébola es ni de lejos el 90%. En el peor, es menos de la mitad, y la mayoría de las víctimas murió probablemente de la combinación de agentes patógenos, no solo ébola. Esbirros de la corona británica presionaron la Organización Mundial de la Salud, OMS, para programar un panel de expertos de 2 días sobre los pros y los contras de la autorización del uso de drogas experimentales no probados dentro de la zona de brote de ébola. Microbiólogos celebridades están aclamando rebote misionero evangélico Dr. Ken de Brantley de una infección contraída ébola en Sierra Leona, gracias a un nuevo fármaco maravilla llamado SMAP. Con gran atención, las audiencias del mundo vieron un emocionante drama televisado de un médico voluntario